Hola, ¿qué tal familia de Sal y Luz? Bendiciones, ¿cómo están? Les doy muchas gracias y la bienvenida también por estar aquí con nosotros nuevamente en nuestro espacio de Sal y Luz. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí nuevamente, gracias por estarnos siguiendo, por estar compartiendo tanto el versículo diario, las imágenes que hemos estado subiendo con alguna frase y pues bueno, también al estar al pendiente por las transmisiones, tanto en nuestro canal de YouTube y también ahora en Instagram. Y bueno, creo que el día de hoy estoy muy feliz por la persona que nos está acompañando, la persona que tenemos del otro lado. Creo que el tema de hoy es por demás muy interesante y creo que tenemos una persona que es experta en este tema y que nos puede guiar de manera muy bíblica también y muy centrada en lo que es la escritura. Y pues como tenemos bueno, creo que una hora es muy poco para tratar este tema. Vamos a empezar. Así que les quiero presentar al profesor Joaquín Moya. Profe, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola Daniel, bendiciones, saludos desde Colombia. Muchas gracias, profe. Igualmente un saludo acá desde Aguascalientes, México. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido todo por allá? Todo muy bien, gracias a Dios. El año pasado tuve la oportunidad de visitar tu país, mira, estuve en Ciudad de México, me pareció un país con una gastronomía deliciosa, me encanta el picante. Espero algún día tener la oportunidad de visitar Aguascalientes. Ah, pues profe, cuando gustes, aquí está tu casa. Muchas gracias. No, y aquí todo muy bien, llevando la pandemia, todo esto del COVID-19. Claro. En casa, como puedes ver, estoy en casa. Generalmente a esta hora me encuentro trabajando, pero bueno, tratando de sobrellevar todo, tratando de llevar el mensaje, usando las redes sociales y demás, y usando todo lo que esté a nuestro alcance como para no detenernos. Claro. No, profe, pues muchísimas gracias por tu tiempo. A nombre de todos los que formamos Sal y Luz, en verdad te damos muchas gracias. Agradecemos a Dios también por tu vida. Y pues bueno, ahorita quisiera comunicar algo antes de que empezáramos, incluso que te pudieras hacer una presentación. Estaba platicando aquí con el profe y nos comenta una muy buena noticia para todos los que estén del otro lado, así que pongan mucha atención. El profesor Joaquín tiene varios cursos, entre ellos, él nos va a platicar ahorita un poquito más adelante, pero entre alguno de ellos tiene un curso de apologética básica y nos va a estar regalando 2 cupos para todas las personas que estén del otro lado, pero obviamente deben de haber ciertas reglas, ¿verdad? Porque si no Así. podría haber una pelea. Básicamente va a ser personas que sigan nuestra página de Sal y Luz y también sigan la página del profe Joaquín y bueno, que estén obviamente en esta transmisión. Se les va a decir quiénes fueron las 2 personas, ya sea al final o en cuanto terminemos la transmisión les enviaremos por inbox quiénes son los ganadores y del mismo modo lo publicaremos posteriormente en Facebook, pero para que puedan estar al pendiente. Entonces, profe, no sé si quieras ahora sí presentarte un poquito, que nos comentes sobre ti, tu ministerio y no sé si quieras agregar algo más sobre este recurso que nos vas a regalar. Bueno, Dani, pues bueno, mi nombre, Joaquín Mauricio Moya, soy de Colombia, eh, trabajo en apologética cristiana, es como mi función, es como mi rol dentro de la rama de la teología. No siempre fui cristiano, de hecho antes era ateo, agnóstico, era de esas personas que según te pregunten puedes responder creo en Dios y no en las religiones, o si te conviene, pues también puedes decir no creo en Dios. Estás como, no eres ni frío ni caliente, entonces no siempre fui cristiano. Traté de formularle muchas preguntas a mi familia cristiana con el fin de llevarlos al agnosticismo, llevarlos al ateísmo, de demostrarles por medio de los argumentos y por medio de ciertas preguntas que el cristianismo no era la única religión, que Jesús no era el único camino y que la Biblia era solamente un libro de cuentos, nada más. Claro. Sin ninguna verdadera historia, sin una historia real, básicamente, que de pronto tenía muchas enseñanzas morales, pero realmente, a fin de cuentas, era un libro.
eh, comencé a estudiar con el fin de, como te digo, tratar de alejar a mi familia del cristianismo. Y lo que encontré fue algo totalmente diferente. Encontré respuestas a las preguntas que yo le hacía a mi familia, porque la Biblia es veraz, porque es inspirada, porque existe Dios. Profundicé en la historia del cristianismo, tuve la oportunidad de estudiar arqueología bíblica, de estudiar historia. No soy arqueólogo, hay que hacer la aclaración, no soy arqueólogo. Para estudiar arqueología necesitas de muchos años de estudio. Soy profesor de arqueología bíblica porque eso es lo que enseño, eso es lo que he tenido la oportunidad de investigar como académico independiente en varias universidades, como la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Barilán. En esta última universidad, casualmente, el director del proyecto de excavaciones en Telesafi, que es el bíblico hogar de los filisteos, Aren Meyer, él me nombró coordinador de excavaciones para América Latina allá en Telesafi. Teníamos previsto viajar este año, pero no pudimos por todo esto del COVID, entonces espero que para el próximo año pueda estar con alguno de los que están aquí conectados allá directamente en Telesafi, excavando la nación donde nació Goliat. Bueno, entonces seguí profundizando en el tema hasta el punto en el que llegué a creer, pero creí no por la evidencia que me ofrecía la arqueología o la historia o la misma teología, sino creí por un encuentro cercano que tuve con el Señor, que realmente Jesús en la historia existió, que no era un mito, que no era una leyenda, que existen evidencias históricas acerca de que este hombre existió, acerca de este hombre que se sacrificó por mí, que resucitó al tercer día y que por él soy salvo. Entonces, esa es como una historia un poco resumida acerca de mi conversión y a lo que me dedico actualmente. Y pues bueno, hace ya 7 años tuve la bendición de fundar un ministerio, una organización que se llama Revolution Time Ministries, una organización comprometida con la Gran Comisión y la defensa de la fe, donde tenemos una estación de radio cristiana online 24 horas que se llama Nexus Stereo, tenemos una academia que se llama RTM Academy, donde ofrecemos formación bíblica y teológica con un enfoque apologético. Y bueno, ¿qué más te cuento? Pues casado con una hermosa hija de 2 años también. No sé qué más me quieres preguntar. No, está bien, profe. No sé si quieras, antes de entrar ya más de lleno al tema, platicarnos un poquito del curso este que quieres regalar a 2 personas que estén aquí conectadas. Claro que sí, este curso dura 6 semanas, es un curso de apologética básica donde enseñamos al estudiante, enseñamos al creyente a estar preparado para todo aquel que pide una explicación de la razón que hay en ti. Primera de Pedro 3:15. Estemos preparados para responder, abordando ciertos argumentos como el argumento cosmológico, el argumento moral, veremos la diferencia entre ser científico y ser cientificista, veremos temas relacionados con el ateísmo, con el pluralismo religioso, con el relativismo actual y el humanismo. Por supuesto, daremos algunas evidencias científicas acerca de la existencia de Dios, historia de la Biblia, arqueología bíblica, defensa del canon bíblico. Esto de una manera resumida, porque son 6 semanas. Claro. Ya después de este curso pueden especializarse en alguno de los programas que tenemos. Tenemos un programa certificado y especializado en apologética histórica, tenemos otro en apologética científica, otro en teologías y desafíos contemporáneos, para que sepan abordar, para que sepan compartir su fe y defender su fe ante un musulmán, un hindú, un judío y demás, y otros sistemas religiosos y también sectarios. Entonces, el curso Apologética Básica es como el curso introductorio a estos programas especializados que ofrecemos en la academia. Excelente, profe, muchísimas gracias. Pues bueno, para que estén atentos los que estén del otro lado, vamos a, como les decía, tal vez por los que se están conectando, el profe Joaquín Moya nos va a regalar 2 cupos para el curso de Apologética Básica que empieza la siguiente semana, ¿verdad, profe? Sí, así es. El curso de Apologética Básica está por comenzar el 22 de septiembre, si no estoy mal.
Entonces tienen tiempo para que se matriculen aquellos que están interesados, aquellos que de pronto no vayan a ganar estos 2 cupos. Pues nada, cualquier cosa estoy para servirles, me pueden escribir también por interno y estoy dispuesto a resolver cualquier duda que tengan acerca de los programas que tenemos en la academia. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, entonces pues vamos a entrar al tema, profe, porque el tiempo corre y es muy interesante y yo creo que hasta nos vamos a quedar con ganas de más tiempo. Pero pues bueno, vamos a adentrarle, ¿no? Nos estabas platicando un poquito que tú te desarrollaste, digamos, en este interés por, vaya, no con un interés meramente conocer lo que era el cristianismo, sino que fue como para derrumbarlo, ¿no? Y como para querer demostrar que era una mentira. Eh, ¿Cómo fue que eso te llevó a la arqueología? ¿O cómo pensaste que tal vez por medio de la arqueología podrías quitar la mentira, ¿no? O demostrarlo. ¿Qué fue lo que te llevó específicamente a llegar a esta área de estudio de la arqueología? Bueno, como todo ateo o agnóstico, llegué a creer que la Biblia no era un libro histórico, ¿sí? Que no contenía verdades históricas, que todo era un mito, que todo era ficción. Cuando comencé a estudiar teología, cuando comencé a ver ciertas verdades doctrinales, hubo ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué creer que la Biblia es un libro único? ¿Por qué la Biblia, este conjunto de libros que forman la Biblia, de 66 libros que forman la Biblia, son diferentes a cualquier otro tipo de literatura? Podemos confiar en las escrituras, en lo que dice. Existió una persona llamada Usías, una persona llamada David, existió una persona llamada Jesús, incluso existieron los discípulos, existieron todos estos personajes. Realmente estos relatos, como el sitio de Jerusalén, como el asedio de Babilonia, entre otras historias que encontramos en las escrituras, verdaderamente ocurrieron. Podemos confiar en lo que los evangelistas hablaron acerca de Jesús, aun cuando no tenemos las copias originales de su puño y letra de los evangelios, por ejemplo. Entonces fueron llegando toda esta clase de preguntas que me obligaron a ir profundizando e ir estudiando un poco de historia, y esto finalmente me lleva a la arqueología. Pero no quería estudiar en un instituto bíblico, verás, no quería estudiar en una academia bíblica porque creía que que de pronto podría estar sesgada quizá la información. Entonces, que de pronto podrían llegar a ocultarme ciertas cosas referente a la historia, por ejemplo. Entonces, ahí fue cuando comencé a buscar y me dije, bueno, si en mi país, si en Colombia existen universidades que ofrecen estudios a distancia, estudios online, pues con más veras deben existir otras universidades en el exterior. Así que no me desgasté buscando universidades en mi país, porque conozco la situación de mi país en cuanto a estos temas. No existen universidades frente a esto que hablen sobre esto. Entonces busqué en la universidad, a la primera universidad que llegué fue a la Universidad de Yale. Allá tuve la oportunidad de hacer unos estudios a distancia sobre historia del cristianismo occidental con el profesor Bruce Gordon. Él se ha dedicado sobre todo a la vida y obra de Calvino, a las traducciones de sus obras y demás, pero su especialidad es la historia del cristianismo en general. Por medio de esto llegué a la Universidad de Tel Aviv, donde pude hacer un curso corto en auge y caída de Jerusalén con un arqueólogo e historiador. Así llegué a la Universidad de Bar Ilan a tomar ciertos estudios a distancia, hasta que fui profundizando y fui estudiando cada vez más. Luego conocí a Aaron Meyer, tenía unos estudios en arqueología bíblica a distancia, tomé estos estudios, seguí estudiando y seguí mi proceso con él. Él es judío, arqueólogo de más de 20 años, de hecho lleva excavando en Gad de los Filisteos más de 20 años, unos 23 años lleva excavando en esta zona. Los hallazgos que se encuentran allá son sorprendentes.
Pero lo que hice fue usar todas las herramientas que de alguna manera me ofrecían otras instituciones, me llegaba a ofrecer el mundo para mi propia formación. Porque pues bueno, no soy una persona que podamos decir rica o más bien millonaria que pueda pagar una carrera universitaria en Yale, en Tel Aviv y en Harvard y vamos allí, vamos para acá. No, pero también era consciente de algo, que eso no podría ser un obstáculo para detener mi formación. Y Claro. más aún si lo que quería yo en ese entonces era tratar de arrebatarle de las manos del cristianismo a mi familia. Y ya más adelante tampoco podría ser un obstáculo para mi formación en apologética, en teología y demás. Entonces, así fue como llegué. Llevo ya cerca de unos 6 años aproximadamente en todo esto de la historia de la arqueología bíblica. Oh, pues una historia bastante interesante, profe. Y pues bueno, ahora sí que te tocó estilo Lee Strobel, ¿no? O Josh McDowell, de esos que querían derrumbar y pues terminaste ahí sirviendo. Así es. Bueno, profe, ahora, ¿qué nos pudieras tú platicar ya entrando un poco más a la arqueología? Es decir, ¿cuál es el objetivo y el propósito de la arqueología? Mira, yo te soy sincero, tal vez tengo una leve noción de lo que es la arqueología, pero también cuando empecé en esto, pues para mí la arqueología era, pues ahora sí que me imaginaba a la gente ahí con unas brochitas raspando para encontrar fósiles, ¿no? Esa era como mi imagen de lo que era un arqueólogo. Pero no sé si nos No estás puedas lejos de hablar la realidad. ahora sí más a detalle de lo que, cuál es el objetivo y el propósito de la arqueología. Bueno, el objetivo de la arqueología o de la arqueología bíblica en particular no es un interés o no tiene un interés político, no tiene un interés religioso. Su interés, ni mucho menos cuando hablamos de arqueología bíblica, su objetivo no es ni el refutar ni el tampoco probar el contenido de las escrituras. Claro. Y aquí es donde muchos quizás abrirán los ojos y dirán, wow, ¿cómo así? Es decir, eres un apologista, pero por medio de la arqueología bíblica tú no pruebas ciertos relatos bíblicos. Bueno, aquí es donde paro, no me malinterpreten. Ese no es el objetivo, pero eso no quiere decir que indirectamente no proporcione unas evidencias o unas pruebas, por así llamarlo, acerca de cierto contenido que tenemos en las escrituras. Claro. Por ejemplo, hasta 1994 el rey David era un mito, era una leyenda, era como el rey Arturo de Israel, básicamente, y Merlín. Hasta que en 1994, 93, de pronto me escacho aquí en un año, comenzaron a pavimentar un área en Teldán y cuando estaban removiendo los escombros cae una losa de piedra con inscripciones arameas y en ellas, bueno, llaman a diferentes investigadores, arqueólogos de varias universidades para que estudien la piedra y se dan cuenta que es una piedra levantada por el rey Hazael de Damasco, en el cual él se jacta de sus victorias, entre ellas de haber derrotado al rey de la casa de David. Y a partir de ese momento, en 1994, David deja de ser un mito, deja de ser una leyenda y es ahora un personaje histórico. Ahora, si te das cuenta, el objetivo de la arqueología no fue vamos a buscar pruebas de la existencia de David, no, sino simplemente vamos a buscar, vamos a estudiar las culturas antiguas a través de sus restos. Ese es el objetivo de la arqueología. Pero por medio de ese estudio, por medio de esa investigación, que encontramos una evidencia de un rey que es de la casa de un rey que es mencionado en un libro sagrado de judeo-cristiano que se llama el Antiguo Testamento. Bien, entonces ese es el objetivo de la arqueología. Ahora, eso es lo que no es el objetivo de la arqueología bíblica. ¿Cuál es el objetivo de la arqueología bíblica? Pues bien, es poder contextualizar, aprender, estudiar el contexto en el que estas escrituras fueron redactadas. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, te doy un ejemplo.
nosotros comprendemos mejor ese pasaje en Romanos, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que dice que si confiesas con tu boca, creyendo con tu corazón, que Jesucristo es el Señor y fue levantado entre los muertos, serás salvo. Tú entiendes mejor este pasaje cuando sabes, a la luz de la historia y de la arqueología, que esta carta fue dirigida a una iglesia perseguida en Roma y que por el hecho de confesar con tu boca tenías que creerlo en tu corazón hasta tal punto, porque al confesarlo con tu boca ibas a terminar siendo comida de leones, ibas a terminar en una celda, porque era una iglesia que estaba siendo perseguida por su fe. Entonces, de esta manera, la historia y la arqueología bíblica nos abren un panorama un poco más amplio acerca de estos pasajes que nosotros leemos en las escrituras. Claro. Wow, definitivamente no tenía mucha idea de tan, ¿cómo decirlo? El impacto tan grande que esta tiene, ¿no? Y yo creo que también puede haber personas del otro lado que pudieran decir lo mismo, ¿no? Como que no me imaginaba que pudiera llegar a tener este peso, ¿no? Incluso, bueno, ya que nos citabas, específicamente sobre la arqueología bíblica en este caso, ¿existe alguna otra relación en la que podamos, cómo explicarlo? En que podamos tener una relación, vaya, entre los estudios bíblicos y la arqueología, que se puedan apoyar de alguna otra manera. Dime, no te escuché muy bien, perdóname, disculpa. Sí, profe. Que si que si puede existir otra manera, es decir, que si existe otra relación entre los estudios bíblicos, es decir, todo lo que tiene que ver, digamos, con teología, por así decirlo, y con la arqueología, así como ya más o menos nos estuviste platicando, lo que Ah, era la arqueología bíblica, si hay otra relación que exista entre estas dos áreas de estudio. bueno, digamos que las relaciones que existen entre la arqueología bíblica y la teología en particular, pues cuando hablamos de teología no hablamos de un asunto netamente religioso, netamente doctrinal, ¿sí? Entonces la arqueología te puede llegar a hablar acerca de cómo era la religión de los primeros israelitas, por Sí. ejemplo. Nosotros encontramos que en los israelitas no siempre hubo monoteísmo, también llegó a haber politeísmo, de alguna manera por las culturas que tenían a su alrededor, Egipto, Mesopotamia. De hecho, en las escrituras nosotros vemos unas exhortaciones constantes por parte de los líderes, por parte de Dios, acerca de, oye, no te juntes con tales pueblos, porque tales pueblos tienen estas y estas costumbres, tienen estas y estas religiones, ¿cierto? Entonces, la arqueología bíblica nos puede dar luz acerca de esto. Entonces, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Fue algo totalmente progresivo? ¿Fue algo de un día para otro? ¿El politeísmo nació dentro de Israel? ¿No nació dentro de Israel? Por ejemplo. Ok. También la historia nos ayuda a ver cuál era el antecedente del cristianismo, los antecedentes del cristianismo, porque los judíos estaban como tan celosos de su religión en el momento en que llegó Jesús. Entonces a veces no entendemos, no comprendemos mucho al pueblo judío del por qué actuó como actuó contra Jesús, del por qué actuó como actuó contra sus discípulos, pero la historia nos dice que ellos acababan de salir de una revuelta que duró mucho tiempo, de los macabeos, donde estaban llegando pueblos a helenizar a la nación de Israel, al pueblo de Israel, donde nosotros vemos que a través de su historia tuvieron una historia, digámoslo, algo sufrida, donde recibían constantemente ataques a su religión. Entonces la historia y la arqueología nos ayuda a tener un panorama un poco más amplio, a ver los antecedentes de todo esto, ¿no? Nos ayuda cuando hablamos de hermenéutica, exégesis, también nos ayuda a entrar en contexto, entonces cómo funcionaba la cultura, cómo funcionaban socialmente estas culturas, mientras que el pasaje bíblico, mientras que este libro fue escrito particularmente. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Siguiendo bajo este mismo tenor, esta misma línea, digamos, antiguo testamentaria, tal vez
podría ser muy interesante también para las demás personas que nos están viendo, y obviamente para mí también, que me estoy nutriendo de la enseñanza que nos estás dando. Bueno, tú muy bien lo sabes, ¿no, profe? Y tal es el caso que tú también lo llegaste a hacer, ¿no? Vivimos en una época donde pues normalmente queremos opacar o queremos aplastar el cristianismo, y mucha gente constantemente avienta muchos tipos de ataques, ¿no? Ante esto. Creo que un ejemplo, la evidencia que nos comentaste sobre la piedra que se encontró de David es un muy buen apoyo para que la gente también esté confiada y tenga esta seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios, y que realmente lo que está ahí es verídico. No sé si pudieras compartirnos algunos otros descubrimientos arqueológicos que podemos tener en el Antiguo Testamento. Ok, del Antiguo Testamento, por ejemplo, en algún momento se llegó a cuestionar la existencia de los famosos hititas, y encontramos hoy en día varios templos, ruinas de templos más bien, porque los templos ya no existen, ruinas de templos hititas. Encontramos estatuas, por ejemplo, a dioses paganos que son mencionados en las escrituras, como por ejemplo Baal, como por ejemplo Aserá. Encontramos también evidencia de eso. Encontramos, ¿qué te digo yo?, estelas como la estela de Tel Dan, de la que yo te hablaba, donde hace mención del rey David. Encontramos también otras estelas como la estela de Meshá, entre otras, donde hace referencia también a reyes del Antiguo Testamento. Encontramos también construcciones de fortalezas, de murallas del Antiguo Testamento, referencias extrabíblicas del reino de Judá, referencias extrabíblicas del reino de Israel. Es mucho, de hecho, Daniel, lo que nosotros podemos llegar a encontrar. También en cuanto a relatos del libro del Génesis, nosotros llegamos a encontrar paralelos históricos, paralelos de relatos entre Mesopotamia, Egipto e Israel. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, varias tabletas, como por ejemplo la tableta de Atrahasis, del mito de Atrahasis, donde habla de una gran inundación. Encontramos la famosa epopeya de Gilgamesh, que también te habla acerca de una gran inundación. Encontramos también la tableta del arca, se llama así porque casualmente ahí habla de cómo fue construido un gran bote para esta gran inundación, ¿no? Por supuesto, nosotros encontramos varias similitudes, pero también encontramos varias diferencias. Como por ejemplo, en estas tabletas nosotros no encontramos el nombre de Noé, no encontramos el nombre de Yahvé, no encontramos nombres bíblicos. Nosotros encontramos un paralelo que comparte un núcleo común entre ambas historias. Es decir, son muchos los relatos que nosotros encontramos en las escrituras y también en la arqueología de Mesopotamia y Egipto, que comparten un núcleo común de una misma historia. En cuanto a estos relatos del Génesis, en cuanto a relatos del Éxodo, por ejemplo, ya posteriormente encontramos ya evidencia arqueológica un poco más directa acerca de los reinados de ciertos reyes de Israel. Excelente, profe. Pues bueno, con eso tenemos ya al menos un panorama muy amplio también para nosotros seguir investigando. Bueno, para pasar y también abordar un poco de lo que es el Nuevo Testamento, ya que hemos estado hablando del Antiguo, y hasta aquí alguien pudiera decir, bueno, pues sí, o sea, no dudo tal vez de pues que existió el pueblo de Israel, lo vemos los judíos, ok, muy bien, pero yo no creo en el Nuevo Testamento, ¿no? He escuchado personas que han dicho, no, el Nuevo Testamento, pues así como los judíos tenían el Antiguo, pues ellos dijeron, pues nosotros hacemos el Nuevo. Y digo, a pesar de que pues estas declaraciones pues no tienen mucha lógica, no sé si tú nos pudieras hablar también un poco del Nuevo Testamento, en específico tal vez, de qué papel toma la arqueología en cuanto a la historicidad del Nuevo Testamento. Bueno, Daniel, para esto es necesario que hable de 4 criterios que existen, 4 criterios históricos para todo libro que reclama ser histórico. Claro. Si la Biblia reclama ser histórico, debe cumplir con alguno de estos criterios o con todos los criterios.
Tenemos, por ejemplo, el criterio de la vergüenza, donde afirma que los relatos vergonzosos para el autor se presumen verdaderos debido a que el autor no tendría ninguna razón para inventar un registro vergonzoso acerca de sí mismo o acerca de sus héroes. Y eso lo vemos en múltiples pasajes donde el protagonista de hecho es humillado, es torturado, es insultado, es escupido. En otros casos cayeron en pecado, en desgracia o en deshonra, por ejemplo. Tenemos un segundo criterio que es el criterio de la atestación múltiple. Esto se refiere a la confirmación por más de una fuente, es decir, mientras más testigos independientes que informan de un evento, que informan de un relato, que informan de una persona, pues mucho mejor. Y esto lo vemos anteriormente cuando les hablaba de algunas evidencias del Antiguo Testamento. Ya les voy a mencionar algunas del Nuevo Testamento. Encontramos también el tercer criterio, que es el criterio de rechazo. Esto quiere decir que no debe ser discutido por ninguna otra fuente antigua. Es decir, si hablamos de Jesús, lo que nosotros esperamos es que en aquel momento encontráramos, en aquella época o en esos siglos, en el siglo primero, segundo y tercero, debemos encontrar alguna fuente que haya hablado en contra de la existencia de Jesús. No sé, algún historiador que diga, estos cristianos creen en un tal Cristo, pero este Cristo nunca existió. Pero lo que encontramos nosotros es referencias extrabíblicas históricas acerca de la existencia de Jesús, por ejemplo. Y por último tenemos el criterio de la coherencia, Daniel, que debe encajar con todas estas historias, todos estos relatos, todos estos personajes que encontramos nosotros en la Escritura, deben encajar con otros elementos históricos. Y con respecto a este criterio es donde entra la arqueología bíblica. Entonces nosotros, por ejemplo, encontramos en Lucas 2.1 que habla de Augusto César, un emperador romano, el que levantó el censo, el famoso censo. Entonces nosotros vamos a la arqueología, vamos a la historia, e encontramos realmente que existió algún personaje con este nombre y con este cargo, y definitivamente lo encontramos. Encontramos, por ejemplo, Tiberio César, también he mencionado. O encontramos también Herodes Antipas, por ejemplo. Herodes Antipas o Antípater es conocido por ser un gobernante de Galilea, el gobernante de Perea del primer siglo, quien llevaba el título de tetrarca o gobernante de Acuarter, como se conoce en la historia, y se menciona como Herodes el tetrarca, como el rey Herodes aquí en este Nuevo Testamento. Es conocido por haber auspiciado la ejecución de Juan el Bautista y por supuesto de Jesús de Nazaret. Entonces nosotros vamos a la arqueología bíblica, ¿y qué es lo que nosotros encontramos? Entonces nosotros encontramos ciertas ruinas del palacio de Herodes. Nosotros encontramos en el 2018, por ejemplo, en Masada, se encontraron fragmentos de ánforas donde se depositaba el vino, que contenían vino regularmente, y tenían inscripciones que datan de la época de Herodes, con el nombre de Herodes. De hecho, la inscripción dice perteneciente a Herodes, rey de Judá. Encontramos también el famoso osario de Caifás, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Encontramos también más evidencia arqueológica, como la evidencia de Poncio Pilato. En algún momento llegó a cuestionarse la existencia de Poncio Pilato, hasta que se encontró también una losa de piedra caliza en Cesarea Marítima en 1961 allá en Israel, y data del año 30 después de Cristo. Y esta está escrita en latín y dice Tiberium Pontius Pilato, prefecto de Judea. Después de este descubrimiento se encontró hace unos 2 años el anillo de Poncio Pilato, se han encontrado monedas con inscripciones del nombre de Poncio Pilato, y bueno, asimismo encontramos nosotros muchas otras evidencias arqueológicas acerca de personajes que citan las escrituras, cumpliendo precisamente con este criterio del que yo te hablo, que es el criterio de la coherencia. Lo que encontramos en la escritura como un mero relato encaja perfectamente con elementos históricos de los cuales tenemos evidencia arqueológica. Excelente, profe, muchas gracias. Mira, nos acaban de poner 2 preguntas que yo creo que van muy de la mano a lo que estamos comentando. Incluso
creo que prácticamente una, pues ya la contestaste, pero quisiera leértelas para ver si te las voy a leer juntas porque creo que se pueden ligar y como te digo, creo que ya hasta cierto punto has mencionado algo. Mira, Dani Ríos nos dice, ¿cómo se respalda históricamente que la Biblia es el libro sagrado al que podemos confiar en nuestra fe cristiana? Creo que eso pues más o menos es lo que estuviste platicándonos al decir pues que toda la evidencia que es segura. Y la otra nos la hace Víctor, que dice, podemos probar que los apóstoles existieron, es decir, cómo se valida la existencia de un autor antiguo, en este caso Juan o Pablo. Creo que van de la mano, profe, no sé si nos las pudieras responder. Sí, así es, van de la mano. Bueno, realmente uno de los criterios, o bueno, no es un criterio, pero una prueba fehaciente de la escritura inspirada es, por ejemplo, el cumplimiento de las profecías, de todas las profecías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros hacemos un estudio profundo acerca de las profecías, por supuesto necesitamos nosotros estudiar historia de la Biblia, historia del cristianismo, sobre todo historia de la Biblia, no tanto el cristianismo, historia de la Biblia. Cuando estudiamos historia del Antiguo Testamento y vemos que varios profetas llegaron a profetizar un evento específico, que llegó a comprobarse lo que ellos hablaron muchos años después de que el profeta llegó a morir, muchos años después de que los mismos discípulos de este profeta llegaron a morir, ahí es donde nosotros decimos, seguramente debió existir alguien detrás del profeta Isaías, Ezequiel o Daniel, susurrándole al oído aquellas cosas que debería escribir y que sin lugar a dudas iban a ocurrir. Y pues no se nos ocurre ninguna otra persona sino Dios. Este es un ejemplo de la escritura como inspiración divina. Humanamente hablando, ellos no pudieron haber adivinado, si hablamos de adivinación, que ciertos eventos llegarían a ocurrir con asombrosa precisión. ¿Bien? Claro. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si existió alguno de estos profetas, si existió alguno de estos discípulos? Bueno, debemos primero tener en cuenta algo, Daniel, y es estas personas en la sociedad, ¿quiénes eran? ¿Realmente tenían un cargo político? ¿Realmente tenían un cargo militar que ameritara levantar una inscripción? Pues bueno, se llegó a cuestionar la existencia de Poncio Pilato, que era el prefecto de Judea, y hasta que se encontró una losa de piedra calicia con el nombre de él, dejó de ser un mito y una leyenda, y eso le pasó al prefecto de Judea. Entonces, ¿qué podemos esperar de unos pescadores? Pues no vamos a esperar que se levanten unas inscripciones con el nombre de Juan, con el nombre de Pedro. No lo vamos a encontrar porque no eran personas importantes de la época, y eso es algo que debemos entender. Eso es algo que el agnóstico debe comprender, que no vamos a encontrar evidencia arqueológica de personajes que eran insignificantes para la sociedad. No lo vamos a encontrar, a no ser que después Juan haya ascendido a un rango militar y haya libertado todo un pueblo. No vamos a encontrar evidencia de eso. La única manera que nosotros tenemos para saber si estos personajes existieron es precisamente con el criterio de la coherencia. Claro. Lo que ellos hablaron encaja perfectamente con la historia, encaja con la arqueología, encaja con lo que otros historiadores llegaron a hablar. Vemos que sí. Más adelante, posteriormente, ya los que llegaron a hablar de los discípulos, por ejemplo, fueron los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia sí llegaron a hablar de los discípulos. Ellos reconocían las cartas porque sabían de qué autor venía. Ahí vamos a un tema y ahí ya nos metemos es con canon bíblico, Daniel. Una de las reglas para determinar si un libro entra o no entra dentro del canon bíblico es que tenga una autoridad apostólica, y esa autoridad apostólica debe ser recibida de una manera inmediata o debe ser bien recibida más bien por los miembros de la iglesia donde fue dirigida. Es decir, Tesalónica, cuando recibió la carta de Pablo, no decía, ¿y quién es este Pablo? No tengo ni idea quién es este hombre Pablo. No, ellos sabían quién era Pablo y la tomaban para sí.
Lo mismo la carta de Juan. ¿Y este Juan quién es? Ah, no, pues claro, ya sé quién es Juan. Y recibían la carta. Asimismo, esas cartas fueron transmitidas a iglesia, hasta el punto en que los padres más reconocidos de la iglesia, como por ejemplo Atanasio de Alejandría, llegó a hablar acerca de los evangelios. Pero no solamente como la carta de un tal, de un fulano, de un sutano, sino que decían, este es el evangelio de Juan, este es el evangelio de Mateo, este es el evangelio de Lucas. De esa manera estaban reconociendo la autoridad apostólica, no solamente de la carta, sino también de la persona que lo estaba enviando. Claro. Muy bien, profe. Muchas gracias. Espero con esto hayamos resuelto las preguntas que aquí nos compartieron. Muchas gracias por sus preguntas. Con esto, profe, has tratado ciertos temas en cuanto a la escritura, pero ¿podrías mencionar tal vez, si es que no has mencionado algo que yo creo que ya has mencionado bastante, pero algo más que tú pudieras decir cómo la arqueología puede ayudarnos a nosotros? No es de que ayude a la Biblia en este caso, ¿verdad? La Biblia es palabra inspirada de Dios, es la autoridad, pero sí que nos puede ayudar un poco a nosotros a comprender la confiabilidad de la escritura, o con esto que nos has comentado de los testimonios, lo del de la coherencia, por ejemplo, el de la vergüenza, ¿con eso sería más que suficiente, o crees que pueda haber otra cosa todavía que nos ayude para la confiabilidad de la escritura? Con eso sería más que suficiente, Daniel. De hecho, si a ti te traen un libro, por ejemplo, como el Corán, si a ti te traen el Corán, yo pienso que lo que tú aplicas a la confiabilidad de la Biblia, lo debes aplicar también a cualquier otro libro, al Corán, al Bhagavad Gita, entre otros libros. Entonces tú tomas el Corán y el Corán entonces te habla de historia, por decir algo. Entonces tú tomas este versículo, este sura, esta aleya del Corán, y entonces vamos con esto a la historia y a la arqueología. ¿Es compatible? ¿Encaja? ¿O hay alguna incoherencia allí? Si hay una incoherencia o llega a haber un anacronismo, entonces no debes quedarte allí, debes seguirte preguntando por qué hay un anacronismo, por qué no encaja. Eso es lo que debes hacer con cualquier otro libro, no solamente con la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia es el libro más atacado del mundo. Claro. ¿Sí? Entonces tú tomas la Biblia y entonces vas a ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, la Biblia es clara. Ahora, no quiero que me malentiendan de que este hombre que les está hablando es un evidencialista, entonces si no hay evidencia, entonces no cree. No, porque por fe andamos, no por vista. Pero eso no quiere decir que nuestra fe no tenga un soporte, claro, no tenga evidencia, no tenga un sustento, no tenga un argumento creíble. Sí lo tiene. Y parte de eso es lo que hemos venido hablando acá. Entonces, no, tú tomas lo que está en las escrituras y vas y lo comparas con lo que dice la historia, vas y lo comparas con lo que dice la arqueología, y vas a ver una coherencia, vas a ver que encaja perfectamente. Totalmente, profe. Y es ahí donde vemos también la singularidad de la Biblia, ¿verdad? Como ese único libro inspirado por Dios que en verdad maravilla a cualquier persona que lo estudia de manera honesta, buscando la verdad. Entonces, muchas gracias, profe. Creo que con eso podemos también seguir trazando una búsqueda honesta. También puede que esté aquí conectado tal vez algún escéptico, algún agnóstico. Pues bueno, aquí el profe Joaquín, pues siendo agnóstico, escéptico, ateo, y pues bueno, el día de hoy aquí sirviendo al Señor, tenemos ciertas bases, ¿no? Y evidencia para comprobar todo esto que hemos estado hablando. También quisiera, profe, preguntarte algo, pues bueno, ya entrando más a las cuestiones arqueológicas y también para comenzar tal vez a cerrar un poco el tema, del famoso sudario de Turín, aquella famosa, manta o frazada, que si tenía reflejado el rostro de Jesús. No sé, profe, si pudieras mencionarnos algo un poquito de esto que ha sido polémico. Bastante polémico. Siempre me preguntan si verdaderamente la imagen que vemos en el sudario es de Jesús o no es de Jesús. Pues bueno, realmente no tenemos manera de saberlo, ¿sí? Al 100%,
de que la imagen que tenemos ahí es de Jesús, ¿sí? No tenemos el ADN de Jesús para poderlo comparar. No tenemos una imagen fresca acerca de Jesús como una fotografía o una pintura lo más temprana posible acerca de Jesús para poder llegar a comparar. Lo que sabemos nosotros del sudario de Turín es que la imagen que está allí corresponde a una persona politraumatizada, una persona torturada, una persona crucificada, una persona totalmente torturada. Entonces, cuando nosotros revisamos en la historia, bueno, ¿qué persona con semejante politraumatismo pudo haber existido en la historia? La única persona que nosotros encontramos es Jesucristo. Entonces nosotros podemos llegar, basado en eso, podemos llegar a decir, ok, pudo haber sido Jesucristo porque este hombre cumple con las características forenses, por así llamarlas, y que están acorde a lo que encontramos nosotros en esta síndrome, en este sudario. Ahora, cuando nosotros revisamos ya a la luz de la ciencia, y a la luz de la historia, nosotros encontramos que el primer registro histórico posible data de 1353 a 1357. Es decir, el primer registro en cuando alguien llegó a mencionarlo, no quiere decir que date de esta época. Claro. En algún momento se llegó a declarar que esto era una falsificación y que el artista había confesado. De hecho, en el papado de Aviñón, el Papa Clemente VII, él dice que le llegó un memorando, le llegó una carta donde el artista estaba confesando. Entonces, desde ahí se dice que este manto es una falsificación de la Edad Media porque hubo alguien que declaró que lo había hecho en esa época. Sin embargo, cuando se aplican los estudios, cuando se hace un análisis científico del tema, como por ejemplo el carbono 14, la espectroscopía vibracional, cuando se hace un análisis histórico de los materiales, cuando se revisa, cuando se encontraron las flores y el polen allí, nosotros vemos que esta manta data del primer siglo después de Cristo, incluso un poco antes. Estoy hablando del material, no en la fecha en que se plasmó la imagen, ¿no? El material data del primer siglo. Aquí es donde entra un poco a cuestionarnos los estudios en carbono 14. Porque, Daniel, para tú determinar el carbono 14 necesitas quemar una parte de un fragmento de lo que vas a estudiar y bueno, luego se hace el análisis de ese carbono, ¿sí? Y bueno, el proceso es bastante largo y un poco complejo, ¿no? Nosotros cuando entran a hacerse el análisis en carbono 14, la primera fecha que data el carbono 14 es efectivamente de la Edad Media. Pero ya hace unos años, en el 2018 específicamente, se hace un nuevo estudio y se analizan ciertos aspectos que no se tuvieron en cuenta del sudario. Por ejemplo, que el sudario sobrevivió a 3 incendios y que mucho carbono había sido acumulado dentro de la manta y que el fragmento que se tomó para el análisis en carbono 14 era demasiado pequeño, así que estaba datando la fecha de uno de los incendios, uno de los carbonos que quedaron impregnados dentro del sudario. Pero eso no quiere decir que datara de esa época. Entonces ahí es donde no solamente se aplica el carbono 14, sino vamos, por ejemplo, al análisis de materiales. Y el análisis de materiales refleja que el material en el que está hecho el sudario data de la época en que vivió Jesucristo. Estamos hablando del primer siglo, que en el primer siglo existían esos materiales, que incluso en el primer siglo se usaban esos materiales para este tipo de sudario, este tipo de sepultura. Entonces, hoy en día sigue siendo polémico. Hay quienes dicen que es una falsificación, hay quienes dicen que es real, pero la mayoría de estudiosos dicen que data del primer siglo y que muy probablemente provenga de Jesús.
pero pues no hay una manera de estar 100% seguro y pues seguirá siendo una reliquia a la que no debemos brindarle devoción, porque eso es lo otro. Claro. No, pues con esto, como dices, ¿no? El punto importante es ese, ¿no? Que yo creo que, digo, tristemente, eh, si esto llegara a ser, digo, aquí vemos el apoyo y las bondades, por así decirlo, de la arqueología y todas sus ramas, ¿no? Y cómo podemos realmente aplicar estos estudios para determinar si algo pues es verídico en primera y si pertenece a un cierto tiempo, ¿no? Pero como bien lo mencionas, pues queda abierto todavía, no hay nada seguro y pues tristemente si llegara a hacerlo, pues sería triste, por eso menciono, pues que se le brindara cierta adoración, ¿no? O algo así, creo que ahí estaría un poco el problema, ¿no? Y pues bueno, profe, Sí, como... sí, sí, si la adoran y es objeto de veneración, donde no se ha llegado todavía un 100% de la corroboración, imagínate donde de verdad se llegue a comprobar que el 100% provenga, oye, tendríamos unas filas allá tremendas, Claro. solo para tocarlo o besarlo. Y sí, pues bueno, profe, estamos pues ya casi cumpliendo aquí la hora y me gustaría que habláramos, pues dedicarle obviamente lo último, guardando lo mejor para el final, obviamente sin Cristo, sin su resurrección, si él ni, bueno, no podemos hablar de una resurrección si no hubiera una muerte y no podemos hablar de una muerte si no hubiera una vida. Eh, ¿Qué nos podrías hablar sobre Cristo específicamente, de su vida, muerte y resurrección? ¿Qué bondades nos da la arqueología para que nosotros podamos comprobar que en verdad Cristo existió, murió y resucitó? Bueno, realmente nosotros, si nosotros buscamos evidencia de una persona que se haya llamado Jesús y que haya tenido esta importancia como la tiene para el cristianismo, nosotros encontramos varias referencias históricas, por ejemplo, de Tácito, de Flavio Josefo, de Plinio, entre otras referencias históricas que de pronto ya muchos de los que nos están viendo habrán leído acerca de ellos, ¿sí? Acerca de los testimonios extrabíblicos. En algún momento se llegó a cuestionar si realmente Jesús había sido crucificado o si no había sido crucificado, sobre todo porque no teníamos nosotros evidencia de un crucificado del primer siglo, hasta que se encontró evidencia de un crucificado llamado Yehohanán. Historiadores, muchos historiadores, entre ellos, por ejemplo, el profesor Antonio Piñero, al cual le guardo un profundo respeto, pero difiero en algunos temas con él. Este catedrático dice que Jesús existió, pero pues no como lo pintan los evangelios, no como lo pintan los evangelistas, perdón. Que Jesús, cuando falleció, no fue enterrado, no fue sepultado, sino fue enviado a una fosa común, porque eso era lo que solían hacer en aquel tiempo los romanos. Y es verdad hasta cierto punto, es decir, es cierto, los romanos, cuando los reos que eran crucificados tenían dos destinos. Uno era dejado allí en el poste, en la cruz, para que se lo comieran las víboras, para los animales, o simplemente eran bajados y eran enviados a una fosa común y finalmente se incineraban, ¿sí? Eso es cierto. Y hasta recientemente, de hecho hasta el último siglo, estaba esa postura, que algunos aseguraban que Jesús corrió la misma suerte. Sin embargo, se encontró en una tumba en Israel, se encontró un osario. Un osario es donde guardan los restos, los huesos del sepultado. Generalmente tú fallecías, te llevaban a una tumba y pasado un año o dos retiraban tus huesos, lo metían en unas urnas, es decir, en estos osarios. Estos osarios eran guardados dentro de la misma tumba y con eso quedaba el espacio libre para el siguiente miembro de la familia. Pero las personas
que tenían acceso a esta clase de tumbas eran personas adineradas, personas con el estatus social, un estatus social alto, un estatus social como el de José de Arimatea. Es decir, para una persona como Jesús era imposible acceder a un tipo de tumba como esta. La familia de Jesús no era socialmente o económicamente pudiente para acceder a una tumba como esta, para sepultar a Jesús. Así que es probable, claro, por supuesto, como lo dice la Escritura, que José Arimatea, una persona como esta, con este estatus social, haya pedido el cuerpo de Jesús y lo haya llevado a su tumba familiar. De hecho, la Escritura dice que Jesús es enterrado en esta tumba. Así que si pasó con Yehohanán, si se le permitió a la familia de Yehohanán, un reo crucificado, ser bajado de la cruz y llevado a su tumba familiar y después guardado en un osario, también pudo haber pasado con Jesús. Entonces, este hallazgo arqueológico del primer crucificado derrumba todo argumento acerca de que todo crucificado, sin excepción, era enviado a una fosa común. Entonces, esto nos da un poco más de claridad, tanto la historia como la arqueología. La historia, por ejemplo, nos muestra que como la Biblia cuenta que flagelaron a Jesús, de esa misma manera flagelaban a los sentenciados a muerte en crucifixión por parte de los romanos. Entonces, la historia y la arqueología dan testimonio acerca de eso. Pero vuelvo y te digo, no vamos a encontrar una inscripción que diga aquí yace Jesús o estos son los huesos de Jesús, porque Jesús resucitó. Claro. No vamos a encontrar una inscripción como la inscripción que encontramos de Poncio Pilato, porque Jesús no era importante en ese momento para las autoridades judías, ni mucho menos para las romanas. De hecho, los historiadores romanos, cuando se refieren a Jesús, hablan de una superstición. Esto es una superstición, esta religión, no es Jesús. Esta es una superstición. Esto es una secta del judaísmo, es como se conoció al cristianismo, o el camino, que fue el primer nombre que tuvo el cristianismo. El camino es una secta del judaísmo, así que no era importante. En un futuro, Daniel, si tú y yo no somos importantes, si alguien llega a preguntar, ¿y Daniel Ramos de verdad existió? Pues no vamos a encontrar una losa de piedra enorme que diga aquí está Daniel Ramos, a no ser que el Señor te lleve a un lugar tan alto como ser el presidente de México, por ejemplo. No vamos a encontrar nada acerca de ti o nada acerca de mí. Claro. Bien, entonces eso pasaba precisamente con Jesús. Bien, entonces la historia y la arqueología nos enseñan también esto, que estas inscripciones enormes eran destinadas solamente para la gente importante, para la gente relevante. Y acerca de Jesús, pues vemos que histórica y arqueológicamente es totalmente creíble, es totalmente concebible y racional que Jesús haya muerto como murió en la cruz. Y si no encontramos una tumba que hable acerca de Jesús, pues Jesús entonces resucitó. Por otra parte, muchos fueron los testigos del ministerio de Jesús, muchos fueron los testigos de la crucifixión de Jesús, Daniel. Si Jesús no fue colgado en el madero, si Jesús de verdad murió y no resucitó, si a Jesús de verdad el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos como apelan algunos, alguien debió haberse dado cuenta, alguien debió haber dicho en algún momento: allá está el tal Jesús que están buscando, señores maestros de la ley. Claro. Aprésenlo y denme mi recompensa. Sí, totalmente. Y otra sería la historia de los judíos. O quizás en el momento del terremoto, porque el terremoto está bien atestiguado por la historia y la geología, Daniel. Créeme que en un terremoto lo que menos se te pasa por la mente es ir y buscar el cuerpo de Jesús para crear una doctrina o una teología. Claro. Tú pasas y corres y te escondes. Eso por un lado. Y ya para finalizar, Daniel, te digo algo. Y es que hay algo que dicen los historiadores frente a este tema. Y es que nosotros primero vemos a unos discípulos totalmente acobardados, escondidos, traumatizados,
tristes, desconsolables, estresados. Anímicamente vemos unos discípulos que están mal por la muerte de su maestro. Algo debió haber ocurrido, algo totalmente sorprendente debió haber ocurrido en la historia de ellos para que estos hombres anímicamente mal ahora sean unos hombres totalmente renovados hasta el punto de morir por su fe y morir de la manera en como murieron. Muchos fueron atravesados por lanza. Pedro murió clavado en una cruz de cabeza. Y la historia de los mártires nos muestran que fueron hombres que ya de la cobardía pasaron a la valentía, de la tristeza pasaron a la alegría, y ese evento histórico que debió haber ocurrido en sus vidas para generar tal cambio no pudo haber sido otro sino la resurrección de Jesús. Totalmente de acuerdo, profe. No, pues muchísimas gracias, profe, de verdad que yo aquí podría seguir fácil otras 2 horas. Tal vez los que nos están viendo pudieran decir lo mismo. Y pues bueno, profe, no sé si quieras mencionarnos algo más antes de que te vayas, antes de despedirnos, profe, si quieras decir algo, no sé. Pues bueno, Daniel, es más bien un mensaje a nuestros hermanos creyentes a que no se dejen intimidar. El cristiano hoy en día es muy intimidable. Se le presenta un filósofo ateo o agnóstico, le presentan un libro escrito por un tal Richard Dawkins, por ejemplo, llamado El espejismo de Dios, y se acobardan. Quiero enviarles el mensaje de que la fe que nosotros tenemos está bien fundamentada, que las historias que nosotros tenemos en las escrituras, en su gran mayoría, no voy a decir que todas, no voy a decir mentiras, no voy a decir que todas las historias, de todas tenemos evidencia arqueológica, por supuesto que no, falta aún muchos descubrimientos. De hecho, el consenso arqueológico de los egiptólogos, de hecho, dicen que Sawi, de hecho, dice que tan solo el 30% de todo Egipto ha sido excavado. Queda todavía un 70% por excavar. Imagínense todo lo que hay debajo de la arena. No tengan temor a decir, no lo sé, o no ha sido descubierto aún. Como tampoco tengan temor de decir, no lo sé, pero déjame investigar y profundizar en el tema. Seguramente hay mucho, no tenemos todas las respuestas, pero si investigamos, si profundizamos, si regresamos a las fuentes, encontraremos esa evidencia, encontraremos esas pruebas. Sin embargo, como cristianos no dependemos de la evidencia para ser creyentes, porque por fe andamos, no por vista. Puede que yo fallezca sin haber encontrado todavía una inscripción que hable acerca de Moisés, como puede que sí. Muchos murieron antes de 1994 y seguían creyendo que el rey David existía, pero hasta 1994 dejó de ser un mito. Este es un ejemplo. No saquemos conclusiones a la ligera, señor escéptico que de pronto nos estás viendo. Y tú, cristiano, prepárate, fórmate, sobre todo, como dice 1 Pedro 3:15, para estar preparado para responder a todo aquel que demande una explicación de la esperanza que hay en ti, y este es Cristo Jesús. Excelente, profe, muchísimas gracias. Por favor, todos los que están del otro lado sigan en el ministerio y en las redes sociales del profe. ¿Quieres compartir rápidamente tus redes, profe? Claro que sí, en cualquier red social, Twitter, Instagram o Facebook me encuentran como @Joaquín M. Moya G. Joaquín M. Moya G. Joaquín Mauricio Moya, me encuentran en cualquier red social, me encuentran de esa manera. Bueno, nos faltaron entregar los cursos. Es verdad, los cursos. ¿Quieres que lo hagamos ahorita o terminando esta transmisión? Si quieres, mejor para buscar, ver bien con calma, ver quiénes están suscritos tanto en tu página como aquí en Sal y Luz, ¿te parece bien? Claro que sí, tú me puedes dar un nombre y yo lo busco si esa persona me está siguiendo también aquí en Facebook. Ok, muy bien, entonces vamos a hacerlo rápido. Pues para los que se conectaron, vamos a ver quiénes se llevarán los
los dos cursos que el profe nos va a regalar sobre la apologética básica. Así es. Vamos a ver de los, bueno, a ver, de los que nos están viendo en este momento y que están registrados aquí en Sal y Luz, tenemos a Ashley Marzán Parga. Bueno, Ashley, no te veo por aquí. No te veo en los últimos likes de la página, de los últimos seguidores. No veo a Ashley por acá. No sé si tú tengas a Fernanda Pacindo. Fernanda. No, profe. ¿Tienes a Nid Morge? Al menos en Facebook, ¿no? Sí. No está. Pues si quieres hagamos algo, Daniel, porque de pronto nos podemos quedar aquí un buen tiempo Sí. encontrando a estas personas. Entonces hagamos esto. Dentro de tus seguidores, tú me envías 2 nombres por interno y a Sí. esas 2 personas les entregamos el curso, las 2 becas al curso de apologética básica. Muy bien, profe, que hayan estado aquí al pendiente del live y yo te los hago llegar. Claro que sí, perfecto. Pues, profe, de verdad, profe Joaquín, nuevamente muchísimas gracias. A nombre de todos los que formamos Sal y Luz y este Ministerio de Jóvenes, en verdad, muchas gracias. Que el Señor te siga bendiciendo y te siga usando en gran manera y pues esperemos en otra ocasión tenerte aquí. Claro que sí, Daniel, muchas gracias a ti y a Sal y Luz por la invitación. Como siempre, estoy para servirles. Muchas gracias, profe. Dios te bendiga y pues esperamos verte pronto. Bendiciones y un fuerte abrazo hasta Colombia. Bendiciones, claro que sí. Bueno, muchachos, creo que fue un tema bastante interesante. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Creo que aprendimos bastante aquí junto al profe. Por favor sigan sus redes, constantemente él está subiendo mucho material que es de mucha ayuda para nosotros y más para los tiempos en los que estamos viviendo. Recuerden que el Señor Jesús nos envió a una gran comisión, tenemos que cumplir esta comisión de ir y hacer discípulos y hoy en día es muy necesario que nosotros estemos preparados, como nos lo comentaba aquí el profe Joaquín. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios, gracias por estar aquí al pendiente, gracias a todos y de todos modos pronto vamos a estar subiendo quiénes fueron los ganadores de estos 2 cursos que el profe nos va a regalar sobre apologética básica. Muchas gracias por su tiempo y pues recuerden todos, sigamos siendo una generación que sea sal y luz. Bendiciones.